profesora. Voy a dar la evaluación final del videoexamen de la asignatura Ciencias Biológicas y Químicas. Vamos a pasar a la primera pregunta que dice: explica cómo la estructura y funciones de la célula influyen en la acción de los fármacos. Bueno, las células son las que finalmente permiten que el fármaco actúe en el cuerpo de distintas formas, y cada estructura de la célula cumple una función distinta en este proceso. Por ejemplo, tenemos a la membrana celular, que es el primer filtro para los medicamentos, donde finalmente, si no entran a la célula a través de esta, no pueden cumplir su función. Ya al entrar a la célula, la mayoría de medicamentos se unen a un receptor que está normalmente en el citoplasma. Con respecto a las funciones de la célula, tiene mucha relación con el uso de medicamentos, ya que, por ejemplo, el ribosoma, una de estas estructuras que tiene la célula, se dedica a sintetizar la proteína. Para que un medicamento funcione, debe pasar la membrana celular muchas veces por un transportador, que es una proteína, y luego unirse a una enzima para realizar su efecto, que también es una proteína, por lo que todas las funciones de la célula están estrechamente relacionadas al éxito terapéutico a la hora de tomar un medicamento. La pregunta 2 dice: explique qué es un compuesto orgánico e inorgánico. Menciona algunos ejemplos y funciones. Bien, un compuesto orgánico es una molécula que tiene como elemento principal el carbono. Suele ser este carbono estar unido a un hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o fósforo. Ejemplos del compuesto orgánico pueden ser la glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo, y los lípidos, que nos permiten formar células, hormonas y sirven también como reserva de energía para nuestro cuerpo. Un compuesto inorgánico es el que no tiene como elemento principal el carbono. Ejemplos de compuestos, por ejemplo, inorgánicos pueden ser el agua, que es un disolvente universal, y el dióxido de carbono, que eliminamos obviamente en nuestro proceso de respiración, pero este permite la fotosíntesis de las plantas. La pregunta 3 dice: describe una situación en la que debas preparar o diluir un fármaco en solución. Explica qué variables, pH, solubilidad, concentración molar, debes considerar y cómo podrían afectar la estabilidad o seguridad del medicamento si no se manejan correctamente. Un ejemplo que puede ser para diluir un fármaco o de reconstitución oral. Bueno, puede ser diluir un fármaco de reconstitución oral. Se debe considerar el pH, ya que si tenemos un pH muy alto o muy bajo en el disolvente, podemos generar una inestabilidad del medicamento y que este no tenga efecto terapéutico. Es por esto que se debe diluir con agua. Al diluir hay que tener igualmente cuidado y hacerlo con las dosis indicadas en el envase, ya que si diluimos con más agua el medicamento, vamos a tener una concentración menor del medicamento y por lo tanto vamos a administrar dosis menores a las indicadas. Si agregamos menos agua de lo indicado, podemos generar concentraciones más altas del fármaco y por lo tanto generar posibles reacciones adversas en el paciente. Y la pregunta 4 dice: reflexione acerca de la relevancia y pertinencia que tiene para usted como aprendiz en los aportes de la asignatura en su vida personal y su ejercicio profesional. Bueno, yo considero que esta asignatura de forma personal y en el ejercicio profesional es fundamental como para mi ejercicio como profesional, ya que, como vimos antes, la acción de los fármacos depende de la estructura celular. Sin entender la membrana plasmática o los receptores, es imposible comprender cómo un medicamento cura una infección o regula la presión arterial. Además, si nos desempeñamos en laboratorio clínica, tenemos que entender los conceptos como disolución. Son vitales para administrar soluciones intravenosas o simplemente para explicar a un paciente cómo administrar su medicamento, cómo debe tomarlo, a horario y las contraindicaciones también.
Y creo que es muy importante entender los compuestos inorgánicos, por ejemplo, para interpretar electrolitos en un examen de sangre. Eso también es muy importante. Bueno, esta ha sido mi presentación, mi video examen. Muchas gracias. Hasta luego.